Bueno, un episodio más acá en este podcast que habla de marketing, deporte y sostenibilidad. Hoy con unos super invitados de una de las organizaciones deportivas que está haciendo país, sobre todo a nivel nacional e internacional. Y que bueno, y son amigos de la casa acá en Orange. Hoy vamos a estar con Carolina Flores y con Gerson Flores, que precisamente pues hacen parte del equipo de COP. En este caso, stalkeando redes para que los conozcan un poco más. Entonces vamos a darle la bienvenida. Hola Caro, ¿cómo estás? Bienvenida a Orange. Hola Jessy, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, pues para los oyentes, mi nombre es Carolina Flores. Yo soy la representante de COP International, una organización que viene trabajando alrededor de unos 15 años, un poquito más, incorporando la filosofía de la cultura de paz a través del deporte, específicamente del fútbol. Adicionalmente, pues mi hermano, que fue el fundador, y él les contará un poquito más acerca de la proyección que hemos tenido durante todo este tiempo. Súper, qué bueno. Hola Jessy, un gusto saludarte y obviamente para todas las personas quienes nos escuchan. Es muy placentero poder compartir este espacio contigo y obviamente contar un poco acerca de nuestra historia y el trabajo que hemos venido adelantando. Mi nombre es Gerson André Flores Pérez, como lo dice mi hermana, soy el fundador de COP Colombia, que son de hecho las iniciales de Constructors of Peace o Constructores de Paz en español, y soy también el director de Relaciones Internacionales. COP Colombia es la continuación de un trabajo de más de 25 años, casi toda mi vida, en temas relacionados con la paz. Yo he venido trabajando arduamente este tema desde mis 11, casi 12 años. Digamos que lo que ahora como COP Colombia representa más que un trabajo personal es, digamos, la reunión de muchos esfuerzos que se han hecho y que realmente siento ha llevado mucho más allá la proyección de simplemente el trabajo de una persona. Entonces me siento muy orgulloso de tener este espacio contigo y evidentemente con mi hermana, que de hecho no hemos tenido muchas oportunidades así de estar juntos en un espacio y me parece muy interesante y muy enriquecedor. Qué bueno. Bueno, yo creo que acá, pues para todas las personas que nos escuchan, lo que nos une en este casi cuarto capítulo que tenemos en el podcast de Orange es precisamente el deporte, y sobre todo en este caso como de cierta manera pues actúa como un vehículo para poder generar inclusión social, igualdad de género, empoderamiento, ¿no? Que es algo muy importante en este caso en todos los jóvenes de hoy en día. Por eso este capítulo vamos a enmarcar y vamos a hablar de deporte y valores, algo que es muy importante para todas las personas que estamos inmersos dentro de las industrias deportivas. Claramente el fútbol debe tener ciertas características, pero sabemos que es el único deporte que convierte las calles y los parques en estadios, ¿no? Sobre todo cuando rueda la pelota. Quisiera que de pronto me comenzaran contando precisamente hace cuánto tenemos, en este caso, cuándo se fundó Constructor of Peace y cuántos niños y cuántas vidas ha cambiado. ¿Tú qué dices de eso, Caro? Bueno, Jessy, pues te cuento que COP International, es su abreviatura, nació en el año 2008. Ya ahorita mi hermano les va a profundizar un poquito más esa experiencia que tuvo, y ha impactado más de 3.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Digamos que más allá de, como tú lo decías, generar estadios en los barrios, en las calles, la tradición de nuestro país que es tan futbolero, es generar una filosofía distinta en base a los flagelos sociales que pues tenemos en el día a día. Nosotros estamos trabajando en la localidad de Usme, sin embargo no excluimos niños o participantes que estén aledaños a esta localidad. Hemos tenido de la localidad de Tubuelito, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, en torneos de microfútbol. Y esa pasión de vamos a hacer un proyecto, pues a raíz de la idea y la propuesta que trae mi hermano en ese año,
a generar el rescate de esos jóvenes que estaban siendo propensos a unirse a una pandilla, a generar la maternidad y la paternidad a temprana edad, a la deserción escolar. En ese momento estaba en auge las llamadas barras bravas, e incluso el primer proyecto vincula la amistad en medio de las diferencias. Entonces teníamos a un Miguel Peña que era barrista de Nacional, teníamos a un Diego Aldana que era barrista de Santa Fe, teníamos a un Camilo Niño que era barrista de Millonarios, pero ellos tres se convirtieron en los tres mosqueteros, de para arriba, de para abajo, y que el tener una pasión por un equipo, independientemente cuál sea, no implica que yo deba agredir verbal o físicamente a otra persona, sino que somos diferentes y en medio de esas diferencias podemos llegar a tener una amistad, y la importancia de la resonancia social, ¿no? De revisar qué es lo que está pasando y pues que realmente se construya tejido social desde el deporte. Pues es súper importante para todas las personas que nos escuchan que el deporte evoca eso, ¿no? Evoca precisamente el estar vinculados con ciertas actividades, con ciertas actitudes, algo que es muy importante de pronto en la formación de todos los deportistas y sobre todo en este caso de todas las personas que estamos alrededor del deporte. Y allá, Gerson, que quisiera que de pronto me contara un poco acerca de esos valores, digamos por ejemplo que ustedes trabajan al interior de la organización deportiva, porque prácticamente puedo concluir con lo que Caro dice, puede ser compañerismo, puede ser esfuerzo, puede ser trabajo en equipo e incluso pues acá podemos hablar también de igualdad, ¿no? Y aquí hay una cantidad de valores impresionantes que muchas veces no se le dan la relevancia que deberían tener en el deporte. Y pues hablamos aquí específicamente en el fútbol, que lógico es seguramente el deporte más reconocido no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y muchas veces me hacen esa pregunta, o sea, ustedes en Constructors hablan del deporte como una herramienta de transformación social, de construcción de paz, pero ¿y eso cómo es o por qué es? Y aquí yo pienso que es importante partir de la premisa que en su gran mayoría el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que practican un deporte lo hacen por gusto, lo hacen porque sienten afinidad hacia, llámese fútbol, baloncesto, microfútbol, cualquier deporte. Y entonces se convierte en esa herramienta poderosa porque es algo que los niños hacen porque se sienten importantes, porque sienten que juegan un papel trascendental en su equipo, porque sienten que es una proyección hacia el futuro. Entonces, de hecho, esta tiene que ser una premisa muy importante para todos y es cómo nosotros utilizamos aquí el deporte como ese gancho para seguir atrayendo muchos más niños, niñas y adolescentes. Eso lo hace mucho más fácil porque, claro, evidentemente se dice, pero Gerson, para eso están los colegios. Claro, pero en los colegios, sea como sea, es de carácter obligatorio y los niños no sienten esa misma pasión de ir a un colegio que de ir a practicar deporte en una escuela de formación. Entonces, si nosotros enfocamos hacia ese gusto que tienen los niños, podemos empezar a desarrollar y trabajar y fortalecer ciertos valores que deben estar en cualquier situación, ya sea del deporte o de la vida cotidiana. Entonces, bueno, ya lo mencionaba, el compañerismo. Y mira que aquí es importante lo que menciona mi hermana respecto a las barras bravas, porque claro, en un inicio habían ciertas diferencias, cierto rechazo de un barrista hacia otro, pero finalmente fueron entendiendo que lo que los unía era el amor hacia el deporte, la práctica del deporte, un sueño que en ese momento era viajar a un torneo internacional y representar a Colombia. Y hay un ejemplo muy particular que sucedió, de hecho yo lo viví, lo vi en persona,
Y era una situación, claro, en la localidad de Usme, según el sector, hay diferentes barras de varios equipos. Y en ese espacio donde nos encontrábamos pertenecía, entre comillas, a hinchas de Millonarios. Claro, hubo cierta ocasión que los chicos iban para la casa de mi papá, que en ese momento, o bueno, durante todo el tiempo ha sido la sede, donde estábamos en ese momento pagando renta. Era una zona que pues predominaban los hinchas de Millonarios. Llegaron varios chicos y no sé, supongo que eso es a ojo, que ya determinan a qué barra pertenece cada quien. Y como se dice en palabras coloquiales, se la montaron a uno de Santa Fe. Ajá. Y fue muy interesante porque, claro, era un grupo grande de hinchas de Millonarios y empezaron a llegar de los mismos chicos de COP, de Nacional, de Millonarios, y claro, para ellos fue sorprendente que barristas de Millonarios apoyaran a un barrista de Santa Fe y que también estuvieran de Nacional. Entonces, inclusive para esas mismas barras se volvió una pedagogía que no necesariamente por ser barrista estaban buscando problemas, sino que estábamos en un proyecto deportivo. Después de esa situación en específica, seguramente pasó una vez más y después de eso no volvimos a tener esos incidentes. A mí me parece que esto es muy importante a resaltar porque en gran medida lo que mencioné es necesario, la pedagogía y cómo se manejan estos espacios. Y por eso es que hay que hacer un llamado general, independientemente que sea una escuela de formación que de pronto no tenga un aval deportivo o que lo tenga o que sea un club deportivo. Todos estamos en la obligación de formar personas antes que deportistas y fortalecer primero las habilidades blandas de cada ser humano antes que el atleta de alto rendimiento. Me gustaría partir por aquí porque hay obviamente mucha tela que cortar en ese aspecto. De acuerdo. Podemos partir de que hay dos tipos, digamos en este caso, de motores que internamente fluyen dentro del deporte, en este caso y sobre todo desde la experiencia de ustedes como organización, que claramente pues están súper marcados, ¿no? Uno es la enseñanza y la otra es el aprendizaje, porque pues claramente el entender y el narrar y el tener ese contexto de violencia que nos acaban de contar o que Gerson nos acaba de relatar, pues da para que enseñanza y aprendizaje pues vayan cogidos de la mano, ¿no? Pero quisiera de pronto puntualizar un poquito pues para todas las personas, sobre todo para todos los que nos están escuchando, que es súper importante que no solamente existen estos dos estilos, por llamarlo de alguna manera, o esta metodología dentro de COP, ¿no? También hay varios estilos, como por ejemplo que hemos tenido la oportunidad de participar acá en Orange, donde identificamos de que hay un estilo que es auditivo, hay uno que es visual y hay uno que es kinésico. Entonces quisiera de pronto, Caro, preguntarte acerca de eso, cómo sobre estos tres estilos de aprendizaje trabaja en este caso la organización o la escuela deportiva. Bueno, Jessy, digamos que, como lo decía, desde sus inicios, COP comprendió el contexto primero social en el que se encontraban los beneficiarios, los niños, adolescentes y jóvenes. Y en ese sentido empieza la prueba ROD, ¿no? Entonces no solamente es encontrar espacios deportivos en la cancha, en físico, táctico, sino que también hayan unos espacios de interacción fuera de ese escenario. Okay. Entonces se genera esa enseñanza de los valores, del respeto, de cómo afrontar que muy probablemente quienes tienen el sueño de llegar a la profesional muy seguramente no lo van a hacer por muchas condiciones y que requiere un esfuerzo y que requiere una disciplina. No solamente está en el desear, sino que pues específicamente hay que tener una visión panorámica de uno mismo.
Okay. ¿Y eso qué trata? De que, pues más allá de mi contexto socioeconómico, en donde hay una mentalidad de que en teoría, o entre comillas mejor, somos pobres, no es que seamos pobres. Lo que pasa es que nuestra mentalidad debe ir más allá. Y pues, ¿quién pensaría que un grupo de jóvenes iba a viajar a Noruega? ¿Sí? Digamos que se enfrenta mi papá en su momento a comentarios de que, o sea, los van a llevar muy seguramente como tratas o, bueno, como todo ese momento malo que tienen las personas. Y no, efectivamente hay un cambio de mentalidad cuando, lo que veníamos conversando hace un ratico, un cambio de mentalidad de que inclusive para poder ser partícipe en la selección para viajar debías rendir en el colegio. ¿Sí? Hoy en día nos centramos, como lo decía mi hermano, en formar deportistas y que llegue al alto rendimiento y que llegue a ser profesional, pero ¿y qué sucede como tal en la esencia humana? ¿Sí? Entonces en ese momento habían unos a los que no les iba tan bien en el colegio, pero hay un incentivo, hay un motivante de que yo quiero salir del país, yo quiero ir a representarlo. ¿Y cómo lo voy a lograr? Mejorando mi rendimiento académico. Entonces ocurre ese equilibrio importante, ¿no? De incorporar inclusive en las sesiones también ejercicios matemáticos sencillos, pero que me permiten generar la complementación de la educación como tal, pero también el deporte. Y que hemos entendido que la parte deportiva solamente se remonta a formar físicamente o técnicamente, pero va más allá del tema cognitivo, ¿sí? De cómo entender el sistema de juego, de cómo poderme adaptar a las condiciones climáticas, a la grama, bueno, como a tantos estímulos externos en donde yo realmente pueda desempeñarme como es adecuado. Ok, o sea que acá podemos hablar de que el rol del entrenador o la entrenadora, ¿no? Porque acá también tenemos que ser equitativos y obviamente pues digamos en este caso, sobre todo en esta onda del fútbol actual, donde prácticamente hombres y mujeres se pueden dar la mano tanto a nivel formativo como a nivel estructural. Podemos hablar de que el rol del entrenador o la entrenadora, pues, o que digamos en este caso es súper importante, pero estaría amparado de pronto bajo 4 principios claves. Digamos en este caso podríamos hablar de que el entrenador debe de explicar, debe de mostrar, debe corregir y debe motivar, Gerson. Claro, total. De hecho, aquí es importante, mi hermana lo mencionó al inicio del proyecto. Durante los primeros años contamos con mi papá como entrenador. Okay. Y habían otros 2 entrenadores más o menos de la misma de mi padre. Pero con el pasar de los años sucedió algo muy interesante y yo creo que es importante resaltar precisamente cómo se debe ampliar la visión del deporte más allá de ser única o exclusivamente un deportista de alto rendimiento. Y en ese sentido el porcentaje que llega a la profesional es demasiado bajo. Y aquí no se trata de desnaturalizar el deporte, ni de frustrar los sueños, ni quitar los sueños a los niños, a las niñas y a los jóvenes, sino que por el contrario es mostrarles, ok, ustedes tienen el sueño de ser profesionales con la capacidad que tenemos de otros programas sociales y las actividades internacionales, nacionales, etcétera. Es decirles, aquí hay un panorama más amplio. En caso que ustedes no tengan esa posibilidad, no significa que el deporte tenga que morir para ustedes, y por eso yo hice mucho énfasis en la importancia de amar el deporte. Y frente a esa filosofía, entonces, en este momento, y como ha pasado ya durante muchísimos años, todos nuestros entrenadores son personas que en su momento fueron beneficiarios del programa. Entonces, por un lado, hay un sentido de pertenencia muy fuerte frente a lo que buscamos, a lo que queremos. Y por otro lado, también quiere decir que esa formación y esa posibilidad de ampliar el panorama ha funcionado. Claro, muchas veces también es importante contar con personal externo y lo hemos hecho. Tenemos algunos profes que han llegado de algunas otras
escuelas de formación porque han visto como ese sentido que le damos. Y aquí entonces, claro, lo que tú mencionabas previamente, en la parte auditiva, entonces las experiencias que han tenido estos entrenadores como beneficiarios, como deportistas en el exterior, como la posibilidad de prepararse para ser entrenadores o aquellos que también se desempeñan en otras profesiones. Entonces esa parte auditiva de poder contarles a los nuevos beneficiarios qué está sucediendo es muy importante, pero no solo a ello, inclusive a los padres de familia, y en ese sentido también nos hemos esforzado mucho de vincular a las familias, porque usualmente el mensaje es: lleven a sus chicos a entrenar y ustedes sigan haciendo sus actividades. Ese es el común denominador en la mayoría de las escuelas de formación. Nosotros hacemos un proceso formativo en el cual las familias son importantes, y por eso los programas sociales han permitido que ellos se acerquen y que comprendan que, claro, ese fortalecimiento de habilidades blandas, ese desarrollo de valores, no solo les va a servir en lo deportivo y no solo les va a servir para el fin de semana, sino que les va a servir para el estudio, para el hogar, para su entorno cotidiano. Y de esta manera, claro, se ha podido vincular mucho más en lo visual, pues evidentemente poder ver a través de fotos, a través de videos, las experiencias que tienen aquellos chicos que pueden viajar es muy significativo, porque también genera como ese incentivo, esa motivación de: si ellos pudieron, nosotros también podemos. Y ese es el llamado que nosotros le hacemos a todos. Claro, hay limitaciones económicas, no es fácil, pero a través de las estrategias que nosotros hemos manejado, pues hemos sido exitosos desde el 2009 hasta la fecha, pues con excepción de la época de pandemia, que evidentemente no fue posible, pero el resto nosotros año tras año hemos podido llevar chicos a estos torneos internacionales. Y por otro lado, que finalmente, claro, se acaba el proceso formativo a sus 18 años, pero que ahí no muere el deporte, y es allí cuando entonces los llevamos a un nivel mucho más alto en la posibilidad que ellos ingresen a una educación superior, que ellos tengan la posibilidad de hacer como algunas prácticas, algún acompañamiento a los entrenadores, aquellos que quieren y que se ven reflejados como entrenadores, entonces para que empiecen también a tener algunas responsabilidades frente a ellos. Y pues finalmente aquellos que definitivamente no desean continuar, pero que quieren seguir jugando, puedan tener esa opción. Entonces en categoría única sucede muchas veces ya prácticamente que es como desechar a esos jugadores. No, nosotros queremos mantenerlos activos, entonces hay varios torneos en los que ellos pueden participar como Cop Colombia. Y adicionalmente entonces ahora también tenemos un espacio que es para que los chicos participen de estos torneos que ya generan un ingreso económico si son campeones o subcampeones, tercero o cuarto, y este recurso entonces lo estamos programando para que el próximo año, por ejemplo, podamos participar con esta categoría única en un torneo internacional. Entonces aquí ese amor hacia el deporte continúa, y ese deseo que se pueda seguir multiplicando a su entorno, a su familia, hacia sus seres queridos y hacia muchos más niños, jóvenes y adolescentes, y evidentemente en el caso femenino, que es tan fundamental en este momento, y que creo que también es importante que si tenemos el espacio ahorita lo compartamos, o si no en un nuevo espacio. Para complementar acá de pronto un valor que es muy importante y pues claramente está denotado en la organización deportiva que tenemos en este podcast el día de hoy, es precisamente ese liderazgo, ¿no? Sobre todo pues digamos en este caso porque ha permitido que a nivel social pues se den precisamente resultados, y que obviamente pues ese liderazgo en el fútbol se dé a través de la historia de ustedes, ¿no? Que es algo que también es muy importante. Pero bueno, quisiera de pronto en este caso, en esta etapa final, ya en nuestros últimos 5 minutos que nos quedan acá, este capítulo fascinante de deporte y valores, que de pronto hablemos un poquito de qué los influenció
a ustedes, en este caso, qué influenció a Caro para ser una mujer tan futbolera y qué influenció a Gerson para poder seguir en este caso con esa chispa social y sobre todo en algo tan importante como lo es en este caso en la industria del fútbol y sobre todo generar fútbol para transformar, ¿no? Algo que es muy importante, que de pronto muchos creen que es simplemente 11 contra 11 en una cancha detrás de un balón, y no. Precisamente el fútbol y en este caso pues el deporte tiene como ese poder de transformación, y qué bueno que a nivel social ustedes sean y desde la organización sea en este caso una evidencia total para poder contribuir un poco a ese país, o en este caso va a ser país, más bien sería la frase. Entonces, Caro, cuéntame, ¿cuál fue tu deportista favorito o cuál es tu ídolo en el fútbol? Territorio de Cuadrado, se viene en diagonal, se toma confianza, le va a pegar de media distancia. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Es Juan Guillermo Cuadrado. Me gusta demasiado ese swing que tiene con la pelota. Realmente se convirtió no solamente en mi deportista favorito, sino que fue el primer amor platónico que tuve a mis 18 años y me encantaba ver cómo su energía se transmitía en los partidos independientemente de lo bien o no tan bien que a veces lo hacía en la cancha, ¿sí? Entonces, que puede trascender la simple presencia de una persona me parece maravilloso, y eso pues conlleva también a mantener la filosofía que desde COP hemos implementado desde sus inicios. Antiguo en ese sentido, pero sí hubo un jugador que, a ver, desde niño la posición inicial que me gustó era de arquero. Y Gianluca Pagliuca era como mi referente. Con el pasar de los años me di cuenta que por mi estatura no iba a poder ser arquero. Entonces ahí había un jugador que me llamaba mucho la atención y de hecho me despertaba muy temprano en esa época a ver los partidos. Todavía en ese momento solo habían 2 canales nacionales y tocaba como a las 5 y media, 6 de la mañana levantarse y veía al Milan con Gianfranco Sola. Era un jugador que me encantaba. Ya digamos que otra persona definitivamente influenció mi vida, mi padre. Siento que a través de él se fundamentó ese amor hacia el deporte, y aunque digamos durante muchos años trabajé el tema de la paz, y eso lo conversaremos seguramente en otra oportunidad, no es que yo haya cambiado de un momento a otro mi trabajo por la paz por el deporte como una herramienta de construcción de paz, sino que todo va muy ligado desde experiencias personales. Entonces esa sería como mi respuesta para resumir un poco esos grandes referentes que he tenido en mi vida. Qué bueno, sí, hemos visto acá también de que para los que saben que pues obviamente COP es una organización deportiva no solamente a nivel nacional sino internacional, los invito para que los stalkeen en redes sociales, porque vemos que claramente hay una influencia tanto holandesa, podríamos decirlo, como alemana, ¿no? Porque prácticamente creo que en este caso el profe es muy devoto de Johan Cruyff, y creo que los colores precisamente en esta época, hablando acá también un poco de actualidad y haciéndole fuerza al Dortmund, pues son colores como insignias dentro de la organización deportiva, ¿no, Caro? Sí, eso es correcto. Digamos que mi papá siempre ha tenido una gran pasión por este equipo, entonces dijo, no, vamos a llevar la fundamentación de los colores, lo que implica, y desde sus inicios ha sido el amarillo, el blanco y el negro. Gerson, ¿cuál es esa canción futbolera que le gusta? Hay una canción que estuvo muy de moda en el Mundial del 2014, yo la había escuchado un poco antes, de Los Traviesos. Es una salsa choque y de hecho se me hace un poco extraño que casi no suene porque tiene una letra
muy buena y la voy a recomendar. Se llama Made in Colombia o Hecho en Colombia, pero Made es M-A-D in Colombia y es de Los Traviesos. Muy buena canción. Miran esta cultura cada día más hermosa. A mí me encanta mucho esta canción. Siempre que yo la escucho a mí me llega al corazón. En Colombia, en Colombia, Sí, porque pues, suena en mi cabeza, pero el título no, y es Dreamers, ¿no? De Ok. O sea, me pareció que literal es un himno que lleva en la melodía, en la voz y esa combinación con el cantante árabe, un mensaje muy profundo de no dejar de soñar, y que en ese momento el cantante lo vivió, porque el proceso de tanto personal como de su grupo musical fue difícil, pero no dejaron de esforzarse, y es algo que rescato porque hoy en día nosotros, bueno, ya tenemos un poquito más de edad, pero hoy en día está la cultura de la inmediatez, ¿no? Del cortoplacismo, de no me quiero esforzar, quiero las cosas ya. Pero mira que para poder llegar a ser reconocido, para llegar a ser lo que en su momento Jungkook y su grupo querían lograr, trascendieron 10 años de preparación, de esfuerzo, de disciplina. Y yo digo que para mí ese es un himno que vale la pena escucharlo, si 10 veces son poquitas, para interiorizar que lo que uno sueña se logra con esfuerzo. Qué bueno. Bueno, agradeciéndoles entonces siempre acá, recuerden que Orange es su casa. Muchas gracias por compartirnos lo importante en este caso de influenciar, y sobre todo que no se nos olvide que al final del día pues tú puedes ser un líder y puedes influenciar positivamente en la vida de los demás, que creo que es la conclusión a la que podemos llegar acá en este episodio que tenemos hoy en Orange, y agradeciéndoles nuevamente por el espacio. Muchas gracias por compartirnos esas historias, y sobre todo en este caso esa pasión por el deporte y esa pasión por ayudar al otro. Bueno, de mi parte nuevamente agradecerte, Jessy, a la Casa Orange por este maravilloso espacio, una conversación muy amena, donde pues damos a conocer un poco breve el trabajo que hemos venido adelantando con COP International, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, a que sigan nuestro trabajo, y bienvenidos todos los que quieran tener una experiencia con nosotros un fin de semana. Somos muy madrugadores, de hecho. Nuestras sesiones de entrenamiento son de 6 de la mañana a 8 de la mañana, pero pues bien recibida la persona que quiera conocer un poco más profundo nuestro proceso. Muchísimas gracias y desearles éxitos en todo lo que se propongan. De mi parte y para toda la Casa Orange y todos aquellos quienes nos escuchan, agradecerles por el tiempo, por la oportunidad. Yo siento que independientemente que sea COP, este tipo de proyectos sociodeportivos deben tener mucho más realce y valorarse de la manera que debe ser, porque definitivamente es una herramienta que ayuda a construir proyectos de vida, que ayuda a construir comunidades, que ayudan a construir país. Y respecto al liderazgo, el deporte nos da esa posibilidad y tiene una amplia gama, y de hecho me gustaría sugerir que en algún momento podamos invitar a alguno de estos nuevos jóvenes que son los entrenadores o inclusive otros directivos de COP Colombia, que han hecho posible que este proyecto se mantenga y que no solo está en lo que ha hecho mi papá, mi hermana, Gerson, sino que hay muchas otras personas que creen y que están aportando a la construcción de este hermoso proceso. Muchas gracias. Esto fue Deporte y Valores acá en Orange, donde hablamos de marketing, deporte y sostenibilidad. Hasta la próxima.